Corintios, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y lo leemos en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos en esta noche estar delante de tu presencia. Este es el día que has preparado para nosotros, Señor, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para aclarar nuestro sentido y, como siempre, llevarnos más cerca de ti. Mi amado Señor, envía, te rogamos, tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu inunde nuestro corazón y tu palabra produzca en nosotros aquello, Señor, para lo cual la envía. Mi amado Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y una paz maravillosa y gloriosa colme cada corazón, el corazón de tus hijos. Padre, muchas gracias te damos por tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y gloria al Señor. Tomamos asiento. La vez pasada estaba orando al Señor y, como siempre, rogando a Dios su bendición, porque es lo primero que le pido al Señor, que me dé su bendición para comenzar el día, que me bendiga mi entrada, mi salida, el trabajo de mis manos, lo que lleve a cabo, mi paso, que me guíe en todo. Yo siempre le digo al Señor que yo lo necesito. Yo siempre digo, Señor, tú sabes que te necesito. Y a veces es como que escucho la boca y me dice, ¿y para qué? Y digo, Señor, yo sencillamente necesito que estés conmigo. Te necesito. No es algo específico por algo. Simplemente necesito que estés al lado mío. Yo necesito estar en ti. Tú en mí, yo en ti, Señor. Yo te necesito. Y en cierta oportunidad, estando orando, yo les decía que yo rendía mi voluntad delante de Él y que yo no quería hacer nada que no sea en Él. Algo fuera de ti, yo no quiero hacer nada. Entonces comencé a decirle que yo era su esclavo, que mi voluntad yo no la quería, que yo solo quería su dirección y que yo era su siervo y que yo no tenía derecho a nada, porque un siervo no tiene derecho a nada. Un siervo está sometido debajo de su autoridad. El siervo no tiene derecho a nada. El patrón es el que tiene derecho sobre de él para todas las cosas. Y lo que el patrón va a hacer no le comenta al siervo ni le dice al siervo, porque es su siervo, es decir, tiene el derecho de venderlo, de comprarlo, de subirlo, de bajarlo, de golpearlo, vamos a decir así, de curarlo, porque es su dueño. Entonces yo oraba y decía, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi todo. Señor, yo soy tu esclavo, Señor, soy tu siervo. Y escuché una voz que me dijo, no eres mi siervo. Y luego me dijo, eres mi hijo. Entonces dije, somos tus hijos. Nosotros a veces decimos con tanta facilidad, somos hijos de Dios, pero a veces hay cosas que nosotros no las llegamos a entender, sencillamente las repetimos, las decimos, porque es común que la hablemos de esa manera, pero llegar al entendimiento de lo que nosotros somos, ya va más allá, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su hijo sí.
Un siervo no tiene el acceso a las cosas que tiene acceso su hijo. Y usted observe que a nosotros Dios nos introdujo en regiones celestes. Y Dios nos introdujo en Cristo Jesús, nos hizo sentar juntamente con Cristo en regiones celestes. Quiere decir que Dios nos llevó, pero muy profundo, no como siervos, sino como hijos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que hemos creído. Hemos recibido a Cristo, hemos muerto, hemos nacido de nuevo. Si nacimos de nuevo, nacimos de Dios, entonces Dios nos ha dado la facultad de ser hecho hijo de Dios, hijo. Y eso es algo muy maravilloso, muy glorioso, que hermano, es algo que se tiene que entender, porque no es una palabra así nomás. Nosotros miramos y va pasando el hijo del gobernador y dice, ahí va el hijo del gobernador, oh, cuidado. Pasa el hijo del presidente, ahí va el hijo del presidente. Y pasa el hijo de Dios. ¿Quién es más? ¿Un gobernador, un presidente o Dios? Amén. Dios. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Si pasa, ahí va un hijo de Dios. Es más grande. Sin embargo, parecería ser que es más el hijo del hombre natural que el hijo de Dios. Sin embargo, no es así. Dios a nosotros nos elevó a un lugar muy maravilloso, muy precioso, porque nosotros fuimos creados y formados un poco menor que los ángeles. Así hizo Dios. Dios hizo a los ángeles y al hombre lo hizo un poco menor que los ángeles. Pero Dios jamás le dijo a ninguno de sus ángeles, mi hijo eres tú. Sin embargo, Dios ha hecho algo con nosotros, nos dio una dignidad tal que ahora nuestra posición es sobre de los ángeles. Porque a ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, pero a nosotros nos dice, sus hijos. Sus hijos. Hoy hemos estado viendo en una oportunidad nosotros cómo es que, cómo hemos sido nosotros creados. Cómo es que el Señor dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, creados, y dice que somos hechura de la mano de Dios, es decir, que somos un trabajo de la mano de Dios. Y hemos estado viendo cómo la sabiduría se deleita en los hijos del hombre, y si la sabiduría se deleita en los hijos de los hombres que hablan el libro de Proverbios, ¿cómo no se va a deleitar Dios con la hechura, con lo que Él formó, con lo que Él hizo? Y dijimos que Dios no es como una costurera. Entonces pusimos el ejemplo de la costurera y dijimos, cuando alguien va a hacerse un vestido, le dice, ¿cuánto nos va a cobrar la hechura? Entonces le dice, bueno, la hechura es el trabajo que va a hacer sobre la prenda, sobre la tela, la hechura le va a salir tanto. Y dijimos que hay costurera y costurera, hay costurera que cosen chueco, hay costurera que cosen torcida, pero hay costurera que cosen bien. Sin embargo, Dios dice de nosotros que somos hechura de su mano, pero Él no se equivoca con nosotros. Quiere decir, hermano, que no es que somos falladitos. No hay falladitos entre los hijos de Dios. Yo que una vez siempre dice así, sí, acá todos mis hijos, pero este me salió medio falladito. ¿Bien? Porque es medio travieso, tiene un montón de cosas, me salió falladito. No hay falladitos en los hijos de Dios. Porque Dios no se equivoca, Dios no erra. Y la Biblia dice que nosotros somos hechura de la mano de Dios. Es decir, somos el deleite de Dios. Dios se deleita en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo? Sus hijos. No nos hizo su esclavo, ni nos hizo su siervo. Yo sé que esa palabra se usa siempre, el siervo de Dios, la sierva de Dios. Sé que se usa esa palabra y es natural. Pero nos hizo sus hijos, va más allá de un siervo. Entonces, lo queremos llamar siervo, bueno, somos los siervos hijos de Dios. Porque hijo de Dios va más allá de siervo. Amén. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el hijo conoce porque es su padre. Es su Padre. Y todas las cosas son del Padre, son de Él. Por eso Pablo, cuando él habla de nosotros y habla de las cosas, dice, todo es vuestro. ¿De qué se preocupan? Todo, lo que ven, lo que perciben, lo que pueden ver, mirar por todo lado, todo es de ustedes, todo es vuestro. ¿Por qué dice todo es vuestro? Porque todo es de Dios y nosotros somos de Dios y somos sus hijos, consecuentemente somos sus herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Amén. Como hijos. Como hijos.
Nosotros hemos leído en esta noche este pasaje tan hermoso en cuanto a 1 Corintios capítulo 13, verso 1, donde el apóstol Pablo habla de algo tan valioso y tan importante que es el amor, del cual nosotros mediante la palabra de Dios hemos tomado conocimiento que Dios derramó su amor dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo que puso en nosotros. El apóstol dice, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Quiere decir que el amor de Dios, Dios lo puso, y ese amor que está dentro de nosotros debe de crecer. No podemos quedarnos nosotros con decir, yo tengo el amor de Dios, y hago obra destructiva como alguien que no tiene amor. Si yo tengo el amor de Dios, no puede ser alguien que destruye el corazón, la mente, los hermanos, las cosas. Yo tengo amor de Dios, ¡pah!, con la gomera, un pájaro abajo. Nunca vi un ángel cazando pájaros. Tampoco hijos de Dios cazando pájaros. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a amar la naturaleza, a amar lo que Dios creó. Lo que Dios creó, amarlo. ¿Por qué? Y Dios puso dentro de nuestro corazón ese amor para que nosotros, hermanos, lo hagamos crecer. Porque si nosotros destruimos la naturaleza que Dios ha creado, seguramente luego vamos a ir sobre la creación más excelente que es el hombre, para la destrucción del hombre. Y vamos a ir, hermanos, a destruirlo. Sin embargo, Dios puso su amor en nosotros para que nosotros aprendamos a amar, para que todas las cosas que nosotros hagamos sea bañada en el amor de Dios. Por eso hablamos del crecimiento, de la necesidad que nosotros tenemos de crecer en el amor. Y dijimos, ¿cómo se crece en el amor? Haciendo justamente obras de amor. Cuando Dios nos da la oportunidad de poder ayudar, de poder extender la mano a alguien, de solventar a alguien, de ponerle al hombro a alguien, entonces es una manifestación de amor que si nosotros la llevamos a cabo, Dios nos va a dar luego otra oportunidad, y Dios nos va a dar otra oportunidad, y luego Dios nos va a dar otra oportunidad, porque son obras de amor. Como esa obra de ayudar a un hermano o ayudar a una hermana en su casa, y se ponen de acuerdo los hermanos del grupo, vamos a ayudar al hermano que está allá, vamos a levantarle esa pared que le falta, vamos a ponerlo esos palos que él necesita, vamos a llevar a cabo aquello. Esas son obras de amor, y cuando el corazón de los hermanos se unen justamente para ayudarse unos a otros, están manifestando no solo el amor de Dios, sino que están creciendo en el amor. Porque nosotros debemos de crecer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasa? Yo hablo en lengua, puro ruido nada más. Oh sí, ¿cómo hablo yo en lengua? Ojalá, dice Pablo, todos hablasen en lengua. Porque no estamos diciendo que no hablen lengua, no, ojalá todos hablen en lengua. Pero Pablo dice, si hablan en lengua, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, porque parecería ser que el hablar en lengua significa que está lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, lleno de todo. Pero ¿qué ocurre? Alguien que está orando y luego se levanta, hermano, y hace una guerrilla. Ora por su marido para que Dios lo bendiga, lo ayude, le dé sabiduría, lo levante en alto, haga de él el hombre que tiene que hacer. Cuando se pone de pie luego de la oración, le hace la guerra al marido. Entonces, ¿de qué sirve tanta oración si luego con las obras manifiesta todo lo contrario de lo que está hablando y de lo que está diciendo? Entonces, mire la necesidad que nosotros tenemos de crecer en el amor. Porque si nosotros no crecemos en el amor, podemos llegar, hermano, a volvernos implacables. ¿Sabe lo que es implacable? Alguien que no perdona, alguien, hermano, que esto es así, alguien que no tiene misericordia, las entrañas no se le conmueve por nada. Sin embargo, la Biblia habla que una de las cosas con que nosotros tenemos que vestirnos, dice, de entrañable misericordia. Vestidos como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Porque la misericordia tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, donde alguien es implacable, ¿cómo puede decir el amor de Dios está en mí? Es como los fariseos hermanos del tiempo del Señor.
Ellos eran implacables. Ustedes tienen que diezmar. Usted diezma, no, listo, afuera. Usted no diezma, usted afuera. Usted diezma, usted no. A ver, vamos a llevar el control. Implacable. Cuando Jesús le dijo, diezman la menta, el eneldo, dice, pero se olvidan de lo más importante de la ley, la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el amor. Jesús le dijo a los fariseos, ¿por qué mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones? ¿Saben por qué? Porque no son de Dios. Porque no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Entonces alguien que no tiene amor es implacable. ¿Qué hizo? Hizo esto, hay que caerle encima y a ese hay que matar. Es como Jonás. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Jonás, él habla en el libro de Jonás capítulo 2 verso 8 y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Entonces nosotros si usted se pone a leer, que son cortitos el libro de Jonás, usted va a encontrar cómo es que Jonás se rebela en contra de Dios a causa de sus pensamientos, por no querer someterse bajo la poderosa mano del Señor. No se quiere someter, quiere hacer las cosas como Él quiere, y sin darse cuenta se está oponiendo a la dirección y a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, vemos que se opuso a la voluntad de Dios y a la dirección de Dios, y no le fue bien. No le fue bien a él, ni le fue bien a los que estaban alrededor de él, porque casi murieron todos hasta que lo lanzaron al agua. Cuando lo lanzaron al agua y vio Jonás que se estaba ya por morir, entonces dice que desde el sepulcro clamé a Dios y Él me oyó. Y Él es el que dice en 2.8 de Jonás, los que siguen las vanidades ilusorias, porque se dio cuenta que él estaba errando, siguiendo su propio pensamiento y no queriéndose dejar llevar por la palabra de Dios. Porque cuando se siguen los pensamientos propios, ¿a dónde van a ir? Con el pensamiento propio, con su propia idea, sin dejar de que la palabra de Dios sea su guía, sin que pueda decir, hermano, juntamente con el escritor, lámpara es a mis pies tu palabra. Tiene la palabra, la tira a un costado, no quiere la lámpara de Dios, porque Él dice que Él tiene luz, pero mire hacia dónde lo lleva los pensamientos propios. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo dice, despojaos del hombre viejo que está viciado con deseos engañosos, deseos que no son los correctos, no son los que agradan a Dios, no son los que Dios estableció dentro del corazón del hombre cuando Dios, hermano, lo creó, lo formó, lo puso en el huerto del Edén. Esas cosas no puso Él dentro del corazón de ellos, sino son cosas que luego se metieron, luego lo torcieron a causa de ¿qué? De la desobediencia y de seguir sus propios pensamientos. Dios culpa a Adán de la caída, aunque Eva fue la que comió. Pero culpa a Adán porque Adán podría no haber comido y porque Adán era la cabeza de la mujer. Entonces, culpa a Adán. Entonces, cuando se metieron, hermanos, justamente todas las cosas que eran erráticas, erradas, cuando desobedecieron a la voz de Dios. ¿Quién desobedeció? Eva. Le pareció que era mejor el consejo de afuera que del consejo de Dios. Le pareció que era mejor el consejo de los hombres, el consejo de los sabios, que el consejo de Dios. Hace mucho tiempo nosotros teníamos un hermanito que él decía, yo le voy a dar una respuesta científica. Como que la respuesta científica, oh, por favor, todo inclínense ante la respuesta científica. Pero muchas veces los científicos erran, y más vale que los científicos tengan cuidado con lo que descubren, porque deben descubrir que va conforme a la palabra de Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Así que sus descubrimientos deben ir conforme la palabra del Señor. Entonces él tenía siempre la respuesta científica, hasta que después pasó el tiempo y él entendió que era más valiosa la respuesta de Dios a las preguntas que la respuesta científica.
se sometió. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no se somete a la palabra de Dios? Lo de Eva. ¿Qué ocurrió cuando Eva no se sometió a la palabra de Dios? Porque ¿qué dijo? Dijo Dios, no comáis de ese árbol. ¿Y qué hizo ella? Siguió el razonamiento y el pensamiento de alguien ajeno, que no era su marido, sino justamente alguien que le estaba hablando desde el árbol. Le mostró el árbol, le mostró lo que iba a alcanzar. La codicia ganó su corazón y dice, y vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y cuando comió, todo lo malo se metió dentro de ella. Por eso nosotros vemos como que el apóstol Pablo dice, despojado del viejo hombre. El viejo hombre está viciado, lo único que él quiere es lo malo. Por eso hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Hemos muerto a todo lo que éramos. Hemos nacido de nuevo, en un hombre nuevo, un hombre espiritual, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es hechura de la mano de Dios y en él Dios se deleita. Por eso decimos, Dios no es como la costurera, hermano, que no sabe coser bien y cose torcido. Él no se equivoca, su obra es perfecta, es correcta. El trabajo de Dios en nosotros es un trabajo perfecto, correcto. Dios nos está llevando y sabe que vamos a lograr, ¿qué? Alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque Él está trabajando en nosotros para que nosotros seamos como Él. Porque va a ser el primogénito entre muchos hermanos como Él. Esto es, nosotros, lo que hemos creído y lo que nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor para que Él lleve adelante su obra. Por eso hemos estado viendo, ¿qué dice Pablo? Desechando. Entonces habla de desechar justamente, hermano, la mentira, el engaño. Y habla justamente, hermano, de despojarnos del viejo hombre que está viciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermano, despojarnos de este hombre que tiene deseos engañosos. Desea lo que no le corresponde. Nosotros hemos estado viendo del misterio de iniquidad, cómo es que Él está en contra de todo lo que Dios dice. Por eso vemos, hermano, cómo está actuando en el mundo. El apóstol dijo, la noche está avanzada. Entonces ya vimos, hermano, matrimonios igualitarios. Ya vimos, hermano, que quieren introducir géneros que Dios no creó. Quieren hacerle creer a la persona que lo malo está bien, porque así es como hace el misterio de iniquidad. Lleva a los hombres a contradecir todo lo que Dios dice, pero hay un pueblo que tiene conocimiento, que sabe y que sigue al Señor. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo justamente el misterio de iniquidad trabaja y opera queriendo destruir todo lo que es de Dios. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Por qué, hermano, está llevando a los hombres que se casen, hombre con hombre, mujeres con mujeres? ¿Por qué quiere, hermano, desviar a los niños, a nuestros niños? Desviar a los niños a que ellos piensen que ellos pueden elegir el género que quieren ser cuando Dios ya les dio una forma. Dios ya los creó, ya los formó, ya dijo. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Ya le dio un género. ¿Por qué los hermanos, los hombres quieren hacerle y meter duda en el corazón de los niños para que ellos decidan? Y si vos querés ser nena, podés ser nena. Y a la nena le dice, si vos querés ser nene, podés ser nene. En la ideología de género, justamente para confundir. Entonces confundirá a aquellos que no perciben el misterio de la iniquidad. Pero los hijos de un pueblo que conoce a su Dios, ellos serán enseñados por su Padre, creciendo en la disciplina y en la amonestación del Señor, y el maligno no los podrá tocar. Querrá introducir la confusión, pero ellos ya han sido enseñados por sus padres quiénes son y qué es lo que son. No hace mucho, un niño con síndrome de Down que iba a una escuela diferencial le dijo al papá que no quería ir más a esa escuela. Y le dijo, ¿por qué? Porque el director de la escuela me dijo que si yo quería elegir, yo podía ser nena, si yo quería, porque es una elección libre. Entonces le dijo el niño, yo no quiero ir más a esa escuela. Entonces, miren por qué nosotros decimos que tenemos que a nuestros hijos instruirlo, no entregarlo a la tiniebla. Hemos dado hijos para la luz, para Dios. Dios es luz. Hemos dado hijos a la luz
y deben de mantenerse los hijos en la luz, porque justamente los hijos, sus hijos, son la simiente que es para Dios. Por eso cuando Dios formó, hermano, al hombre y la mujer, hizo un matrimonio. Él formó el matrimonio, que es lo que el diablo quiere destruir, justamente destruir los matrimonios. Pero el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vino a unir, vino a afirmar las cosas que son del Señor, entre ellas el matrimonio, a afirmarlo, para que no se separen, no se vayan lejos, sino que se mantengan unidos. Lo que Dios unió, que el hombre no los separe, se mantengan firmes sirviendo al Señor. ¿Por qué Dios formó un matrimonio? Porque esperaba una simiente para él. ¿Qué espera de su matrimonio? Una simiente para él. Por eso el diablo, él quiere destruir los matrimonios, está interesado en destruir, en romper. Pero los que están bajo la sombra del Altísimo, ellos morarán. Los que están bajo las alas del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Dirán a Dios, escudo mío y castillo mío, en Él confiaré. Amén. Por eso el pueblo que le conoce, que conoce al Señor, confía en Él, confía en Dios. Entonces, por más que el misterio de iniquidad quiera operar, trabajará en el mundo, pero en el pueblo del Señor, la verdad de Dios que descubre el engaño, abre los ojos de aquellos que han creído para que no sean llevados como botín. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios en nosotros? ¿Qué es lo que metió dentro de nosotros? Metió su amor. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en amor. Para que no haya nada de lo que nosotros hagamos que esté fuera del amor del Señor. Porque si nosotros no desarrollamos el amor, no permitimos que el amor se exprese, se manifieste, hermano, hacia afuera, va a ser un amor que va a estar guardado.